En 1859, en la costa pantanosa y cubierta de musgo de Carolina del Sur, Elias Thorne se vio envuelto en un enigma que lo obsesionaría. Era un norteño, un hombre de negocios de Boston, frío y calculador, que había adquirido la vasta plantación de Blackwood sin siquiera verla. Pensaba que podía domar los arrozales salvajes y los siglos de costumbre que se aferraban al aire como la humedad. Fue a su primera subasta de esclavos en Beaufort no por maldad, sino por una fría y desapegada necesidad. Necesitaba manos, estaba allí para comprar activos, y entonces la vio. Era el número 32. El subastador, con el cuello empapado de sudor y la voz ronca como la grava, parecía casi asustado de ella. Enumeró sus escasas cualidades. Deileen, 19 años, elemental en labores domésticas, sana de extremidades. La subasta se abrió en $50. Silencio. $50 por una chica sana de 19 años, cuando los hombres se vendían por 1,000. Los demás hacendados, los aristócratas de lino quemado por el sol, ni siquiera miraban la tarima. Se miraban las botas, se abanicaban, miraban todo menos a ella. El subastador, ansioso por continuar, rebajó el precio, $20. Elias, sorprendido por tal falta de economía elemental, levantó su paleta. $15, dijo sonriendo. El subastador no esperó. «¡Vendido!», gritó. El martillo golpeó como un hueso, rompiéndose. El silencio que se produjo a continuación fue más sofocante que el calor. Todos los ojos de la plaza se volvieron hacia Elias, and there was no respect for a new master in them, but a deep, almost pitiful fear. Acababa de gastar $15 por una chica que valía 100 veces eso, y, al hacerlo, acababa de informar a todo el condado de que no tenía idea sobre la tierra que ahora decía poseer. El viaje a Blackwood duró 2 horas en carreta por un camino angosto que serpenteaba por el pantano de cipreses. El olor a sal y a muerte era sofocante. Deileen iba sentada atrás, con las manos atadas, pero su postura no era la de una prisionera. Estaba extrañamente inmóvil. No lloraba, no rogaba, solo miraba. Miraba el musgo español columpiarse, como si escuchara una conversación que él no podía escuchar. Miraba a las garcetas alzarse en vuelo, miraba la nuca de Elías. A su llegada, el capataz de la plantación, un hombre rudo llamado Halloway, salió a recibir la carreta. Halloway era un hombre que creía en 2 cosas, el látigo y su autoridad. Pero cuando sus ojos se encontraron con Deileen, el hombre se detuvo. Su rostro, generalmente sonrosado, palideció. «Amo a Thorne», repitió en voz baja. «¿Qué hizo?» Elías, irritado por tanto melodrama pueblerino, justificó su adquisición. Halloway sacudió la cabeza, mirando a la chica con horror sin aliento. «Es ella», susurró. «Es la chica Peyton, señor. Usted no compra eso, lo quema». Elías se burló de la superstición. Mandó que la desataran y la llevaran a la casa principal, donde él podría vigilar este extraño y costoso bien. Los demás esclavos que se habían reunido para contemplar a su nuevo dueño se dispersaron. No deseaban sostener su mirada. Aquella noche, Elías observó a la cocinera, una anciana llamada Mel, colocando un cuenco de arroz y sal en el umbral de los aposentos de esclavos. Era para que los espíritus malignos no pasaran, explicó. Pero Elías sabía que no era para los fantasmas, era para ella. 3 días después, Elías tuvo su primera visita social, exactamente la advertencia que se suponía que debía olvidar. Su vecino, Augustus Bogard,
cuya familia había poseído las tierras vecinas durante 2 siglos, cabalgó hasta allí en un semental blanco inmaculado. Se sentaron en la veranda de Blackwood, bebiendo un whisky más viejo que Elias. Bogart era la aristocracia sureña personificada, refinado, encantador y completamente despiadado. Señor Thorne, comenzó, haciendo girar el líquido ámbar en su vaso. Un hombre con sus sensibilidades del norte debe comprender que el Low Country tiene su propio conjunto de reglas. No somos Boston. La tierra aquí, recuerda, lleva la cuenta. Elias esperó, ansioso. «Usted le compró la chica Peyton», dijo Bogart, dejando caer la farsa. «Usted compró a Deline». Se inclinó, su voz reducida a un susurro conspirador. «Se siente mal dejar que una chica tan preciosa se venda por nada, ¿no?» Elias se confesó confundido. «No fue un error, hijo», dijo Bogart. «Fue un acto de supervivencia colectiva. Esa chica no es una persona, es una maldición. Es la última de una estirpe de, bueno, doctoras de raíces, mujeres que conocen la tierra y maneras que la Biblia prohíbe». Le relató lo que había ocurrido en la hacienda Peyton, la plantación a solo 20 millas al norte de donde Deline había sido vendida. La hacienda era una ruina. Sus campos invadidos de maleza, su gran casa tapiada, porque nadie, ni siquiera los desesperados, se atrevía a acercarse. Lo que Bogart relató no era un asesinato, era mucho, mucho peor. Era una historia de derrumbe mental. La hacienda Peyton había pertenecido a un hombre cruel y orgulloso llamado Marcus Peyton, que tenía 2 hijos igual de crueles que él. Deline, aclaró Bogart, no era una esclava cualquiera, era la hija de la matriarca de la plantación, una anciana Gullah Geechee llamada Alara, que actuaba como partera, curandera y figura espiritual de toda la comunidad esclava. Ella tenía un poder que Peyton respetaba, o temía, pero murió de fiebre, dejando a Deline, de solo 16 años, sola con el conocimiento, como lo llamó Bogart. El hijo mayor de Peyton, un matón llamado Julián, vio esto no como una tragedia, sino como una oportunidad. Atacó a Delphine en el ahumadero, la torturó. Intentó romperla para probar que su poder era mayor que la magia del pantano de su madre. Falló. Volvió a casa esa noche, pálido y temblando, y le dijo a su padre que la chica lo había embrujado. Marcus Peyton, furioso, hizo que amarraran a Delphine al poste de azotes y la azotaran hasta dejarla inconsciente. Creyó, como todos los amos, que el dolor podía quebrar cualquier cosa, destruir cualquier fuerza. Pensó que le estaba enseñando una lección, pero en realidad estaba firmando la sentencia de muerte de su propia familia. Acababa de declarar la guerra a algo que ni siquiera podía comprender. «La venganza», murmuró Bogart, «llegó 3 días después. No fue veneno, no fue un cuchillo en la noche, fue más sutil. El hijo, Julian Peyton, se quejó de picazón, nada más que una irritación en los brazos y el cuello. En una semana, el picor era insoportable. Se rascaba hasta sangrar, diciendo que sentía cosas moviéndose bajo su piel. Dejó de dormir, gritaba, se arañaba la cara, decía que los bichos estaban adentro. El médico familiar de Charleston lo atribuyó a los nervios por el calor, pero los esclavos lo sabían. Vieron cómo Julian se desgarraba, su mente convirtiéndose en una sopa de terror puro y sin diluir. Finalmente, murió en su cama, atado con correas de cuero, sus propias uñas clavadas en su propia carne. Se había roto, en sentido figurado. Esta fue la primera muerte, pero no fue la última.
El capataz que había atado a Delphine para los latigazos, un hombre conocido por su brutalidad, apareció muerto una semana después. No estaba enfermo, fue pisoteado, aplastado por su caballo favorito, un semental que había criado desde que era un potro, una bestia que hasta esa mañana había sido tan suave como un cordero. El caballo se quedó de pie sobre el cuerpo magullado del hombre, como si esperara una orden. La última muerte en la hacienda Peyton fue la que sacudió al condado. El anciano Marcus Peyton no enfermó, no tuvo un accidente. Se detuvo. Una mañana se sentó en su butaca de la veranda, contemplando sus campos agonizantes, y no se levantó. Se quedó ahí, tumbado, con los ojos abiertos, mirando nada. Se negó a comer, se negó a beber, se negó a hablar. Solo se sentaba a respirar mientras su cuerpo se quemaba. Los médicos entraban y salían, perplejos. Le dijeron melancolía profunda, pena del alma. Pero los esclavos le decían fijado. Dijeron que Delphine no lo había matado, le había liberado el alma del cuerpo. Murió de hambre y sed casi un mes después, sin haberse movido de la silla. Su hijo menor huyó a Virginia, dejando atrás la hacienda, la tierra, la maldición. La casa fue hipotecada al banco y vendida. Y así fue como Daleen, la chica que había orquestado la aniquilación de toda una línea familiar, terminó en una subasta en Beaufort por $15. Así que ahí lo tiene, señor Thorne, terminó Bogart, vaciando su vaso. No ha comprado una esclava, ha comprado un fantasma. Ha invitado a un juicio final a su hogar. Mi consejo, véndela. Véndela a un tratante que vaya para Nueva Orleans. Sáquela de aquí. O mejor aún, una bala cuesta menos de $1. Elias Thorne, hombre de razón, no creía en fantasmas. No creía en maldiciones, hechizos ni magia de pantano. Creía en pérdidas y ganancias, en activos y pasivos. Le agradeció a Bogart por su folclore local y lo despidió con una sonrisa educada. Lo que había oído no era una historia de fantasmas, sino una historia de rebelión de esclavos, sangrienta pero real. Una joven traumatizada por la muerte de su madre y su propia agresión había eliminado con inteligencia y método a la familia que la maltrató. Ella había envenenado al hijo para volverlo loco. Probablemente asustó al caballo para que pisoteara al capataz. Envenenó la comida del viejo lo suficiente para enfermarlo, lo suficiente para hacerlo caer en la depresión. Era inteligente, era ingenioso, pero no era magia. Era humano, y Elías pensaba, en su práctico orgullo norteño, que todo lo humano podía controlarse. No la vendería, la estudiaría. Mantuvo a Deline en la casa principal, pero relegándola al trabajo doméstico, puliendo la plata, barriendo pisos, remendando ropa de cama. La quería cerca, quería descifrar su mente. La consideraba un rompecabezas intrigante y peligroso. La miraba horas. Era, debo confesar, perturbadora. Se movía en silencio, nunca hablaba a menos que le hablaran, y sus ojos eran viejos. Cuando lo miraba, no lo miraba a él. Lo miraba como a través de él, como si fuera un cristal sucio que empañara la visión de algo más allá. El primer mes, Blackwood se comportó. Elias comenzó a creer que las supersticiones eran solo eso. Estaba equivocado. La primera señal de que la maldición de los Peyton simplemente se había movido no fue una muerte, fue una desaparición. Elias tenía 2 perros de caza favoritos, lebreles irlandeses, bestias enormes y feroces, que había importado de Boston. Eran sus únicas amigas,
las únicas cosas en esta sofocante plantación que le importaban. Una mañana fue a las perreras y los liberó. No aparecieron. Los encontró, no envenenados ni apuñalados, sino congelados. Estaban acurrucados en la parte trasera de la perrera, sus cuerpos tensos, sus ojos muy abiertos mirando hacia la puerta, sus bocas retraídas en un gruñido silencioso y agonizante. Pero lo más perturbador era que no tenían marcas, ni espuma en la boca, ni signos de lucha. El veterinario que Elias trajo de Beaufort estaba confundido. Dijo que era como si los hubieran asustado hasta la muerte, literalmente, como si sus corazones se hubieran detenido por terror. Cuando Elías interrogó a los esclavos, nadie había visto nada, nadie había oído nada, excepto la vieja cocinera Mabel, que dijo que Delphine había estado canturreando junto a las perreras la noche anterior. Una canción baja y extraña. Una canción, dijo Mabel, no para oídos humanos, una canción para perros. La semana siguiente, Deline se acercó a Elias con su primera y única petición. Hablaba tan poco que su voz, suave y con el arrullo de Gullah Geechee, lo sorprendió. «Amo», dijo, sus ojos fijos en el suelo, «ruego cultivar un jardín». Elias sospechó. «Un jardín para la cocina», dijo ella. «Hierbas para sazonar la comida, para hacer medicina». Elias, todavía aferrado a sus racionalizaciones, lo vio como una posibilidad. Si ella era una envenenadora, así es como lo haría. Él la dejaría, pero la observaría, catalogaría sus armas. Le regaló medio acre al borde del pantano, lejos de la casa principal, pero a la vista desde la ventana de su estudio. Holloway, el capataz, se quejó. «Señor, no puede dejarle hacer eso. Eso no es para cocinar, le está dando un arsenal». Holloway había visto jardines así antes. Arrancó un manojo de hierba en el borde de la parcela. «Esto», dijo, levantando una planta larguirucha, «es cordón del diablo. Lo emplean para dominar a un hombre. Esto», dijo, señalando otra, «es raíz de serpiente negra, y eso es belladona, solanácea mortal. Está dejando que traiga la muerte, Señor, aquí, a su tierra». Pero Elías se mantuvo firme. «Plante», ordenó. «Quiero ver de lo que es capaz». Una decisión, un acto de arrogancia que lamentaría el resto de su vida. No le había dado un arma, le había dado las llaves del reino. El aire en Blackwood se pudrió. Ya no eran solo los esclavos quienes temían. El miedo se había metido en las paredes de la casa. Elias se movió. Él, un hombre de ciencia, empezó a ver cosas que no podía explicar. Se quedaba hasta tarde en su estudio y oía rasguños. No una rata. Era un rasguño rítmico, intencionado, como una uña arrastrándose por fuera de la casa. Cuando iba a la ventana, nada más que la oscuridad. Empezó a dormir mal. Se despertaba exactamente a las 3 de la mañana, con el corazón latiendo con fuerza, sudor frío en la piel, convencido de que alguien estaba en la habitación con él. Encendía la luz y no veía nada, pero la sensación estaba ahí. Se dijo a sí mismo que era el calor, la comida diferente, el estrés de una nueva empresa, pero sabía, en el fondo, que se estaba mintiendo a sí mismo. Estaba librando la misma guerra mental que había destrozado a Julian Peyton. Los arañazos, la paranoia, la sensación de ser observado. Empezó a cerrar con llave la puerta de su habitación, cosa que jamás había hecho. Se estaba volviendo un prisionero en su propia casa. Y, sin embargo, Deline se movía en silencio, limpiando la plata,
sus ojos bajos, una sonrisa tenue, casi imperceptible, en sus labios. El choque inevitable se produjo a fines de julio. Holloway, el capataz, era un hombre salvaje. Era, razonó Elías, un mal necesario para controlar los campos. Holloway, ya tenso por la presencia de Deline y la desatención de Elías a sus advertencias, estaba perdiendo el control. Sorprendió a un joven peón llamado Toby robando un trozo de cerdo seco. El miedo y la furia de Holloway explotaron. Ató a Toby al árbol de la disciplina y lo azotó, no como castigo, sino como ejemplo. Lo azotó hasta que la espalda del hombre fue un desastre rojo, hasta que el esclavo se desmayó por pérdida de sangre. Elias watched from the porch, sipping his morning coffee, and telling himself this was just the price of doing business. Delphine, que estaba colgando la ropa, se detuvo. No jadeó, no lloró, solo miró a Holloway. Observó cómo enrollaba su látigo, su pecho agitado, su rostro resbaladizo de sudor y placer. La miró un minuto entero. Luego volvió a colgar la ropa. A la mañana siguiente, Holloway fue a ver la desmotadora de algodón, una nueva maravilla a vapor que Elias acababa de instalar. Era una máquina sencilla y salvaje, y Holloway la conocía. Pero esa mañana, mientras despejaba un atasco, tropezó, o, como susurraron los esclavos más tarde, se encogió, como si hubiera visto una serpiente a sus pies. Su mano quedó atrapada en los engranajes. La máquina, sorda a sus gritos, lo arrastró. Cuando apagaron el vapor, apenas quedaba del señor Holloway para enterrar. Se lo atribuyó a un accidente, un error de equipo, por supuesto. Elias le escribió a la viuda de Holloway, incluyó algo de dinero y empezó a buscar un nuevo capataz. Pero mientras estaba de pie junto a la tierra fresca de la tumba de Holloway, se dio cuenta de algo. Los esclavos estaban reunidos en silencio a una distancia respetuosa, con la cabeza gacha. Pero no estaban mirando la tumba, no lo estaban mirando a él. Todos, hasta el último hombre, estaban observando a Dillon, quien se encontraba al final de la multitud, medio oculta por un ciprés, y la mirada en sus ojos ya no era de temor, era de respeto. Era la mirada de los fieles ante una deidad oscura, terrible y protectora. Fue entonces cuando Elias Thorne se dio cuenta. Él no era el dueño de Blackwood. Él no estaba al mando. Él era simplemente el tipo que firmaba los cheques. El poder en esta hacienda, el poder de vida y muerte, el poder sobre caballos y máquinas y quizás sobre el aire que respiraban, estaba allí. Una muchacha de 19 años que había comprado por $15. Los demás esclavos ya no la temían, le temían a él. Lo que siguió cimentó para siempre la nueva jerarquía de Blackwood. En agosto llegó la estación enfermiza. El pantano, hirviendo al sol, parecía respirar enfermedad. Empezó en los cuartos, una fiebre, una disentería violenta y sangrienta que se extendió como fuego en el bosque. Elias lo llamó cólera, pero el médico local, un hombre práctico pero estrecho de miras llamado Dr. Ayres, lo llamó fiebre del pantano. Trajo su maletín negro y sus 2 remedios favoritos, calomel, mercurio y sus lancetas para sangrar. Recorría las cabañas envenenando y desangrando a los enfermos. Y murieron. Se murieron todos. En los primeros 3 días murieron 7 esclavos, 3 de ellos niños. Elías estaba furioso. Esto no era una crisis moral, era una crisis económica. Su mano de obra, su capital, se estaban muriendo. Estaba observando cómo todo su dinero se evaporaba. Le rogó al Dr. Ayres que actuara, una vez, de manera diferente. El médico solo negó con la cabeza.
Estamos en las manos de Dios ahora, señor Thorne. Todo lo que podemos hacer es sangrarlos y rezar. El cuarto día, mientras el doctor Ayres se disponía a sangrar a una joven ya pálida como la leche, cuando apareció Deline, entró en la cabaña, demasiado familiarizada con el olor a muerte y enfermedad. Llevaba una canasta llena de raíces y hojas de su jardín. Miró al médico, a Elías, y dijo 2 palabras, no más. El doctor Ayres se enfureció. ¿Me contradice, niña? ¡Soy médico! Elias raised a hand in desperation. ¿Qué haría usted? Le dijo. Delphine no respondió. Se acercó a la enferma, le tocó la frente, le miró a los ojos. Luego fue a la chimenea y preparó un té oscuro y aromático. Corteza de sauce, dijo, para la fiebre. Raíz de milenrama para cortar la hemorragia. Sacó un ungüento negro como brea. Esto es para el agua. Le metió una cucharada del ungüento en la boca, una taza de té. Se movió a la siguiente cabaña, y a la siguiente, y a la siguiente. No pidió permiso. Tomó. El doctor Ayres, balbuceando de indignación, le dijo a Elías, «Esto es paganismo, señor. Los está matando con su brujería». Pero Elías, observando a los heridos y luego la gélida confianza de Deline, tomó una decisión. «Déjeme intentarlo», dijo. Su manera está fallando». La parcela se dividió en 2. Las habitaciones se transformaron en un experimento oscuro. En las 2 cabañas de la izquierda, el doctor Ayres continuó su medicina civilizada. En las 3 cabañas de la derecha, Deline ejercía su paganismo. Los resultados no fueron solo una victoria, fueron una masacre. Todos los pacientes que el doctor Ayres intentó 11. Todos estaban muertos al final de la semana. Enterró sus errores y le entregó a Elías una factura de $100. De los 23 esclavos que Deline curó con su magia, sus tés, ungüentos y extraños cantos bajos, 21 sobrevivieron. Los 2 que murieron ya estaban muy lejos, sus cuerpos destrozados por el mercurio que el doctor Ayres les había otorgado. Deline había salvado la plantación. Había rescatado a Elias Thorne de la bancarrota y, al hacerlo, había tejido la trampa perfecta. Nunca la vendería, nunca la dañaría. No era solo importante, era indispensable. Era el corazón de Blackwood, lo único que se interponía entre su inversión y las fauces del pantano. Estaba, se dio cuenta con un escalofrío, total y absolutamente a su merced. Un chisme antiguo que todavía se murmura en las tabernas de Charleston. Algunos dicen que las grandes plantaciones no cayeron solo por la guerra o la recesión. Se dice que se pudrió de dentro hacia afuera. Las doctoras de raíces, las mujeres que portaban el conocimiento ancestral, finalmente consideraron que la tierra debía ser purificada y empezaron a conjurar enfermedades, a conjurar pestes, a conjurar accidentes. Elías ahora vivía en uno de ellos. Se obsesionó. Le importaba un bledo los arrozales, le importaba ella. Se puso a investigar. Pasó días en la biblioteca polvorienta y olvidada de la plantación, hurgando en los diarios de los antiguos propietarios de Blackwood. La plantación, supo, había sido erigida en 1720 y los archivos de un siglo narraban una historia escalofriante. No estaba su nombre, Deline, pero sí el de su madre, Alara, y su abuela, Amina. Era una línea, una dinastía de curanderas que habían gobernado Blackwood durante 140 años. Encontró una nota de 1788 del hijo del primer propietario en la que hablaba de una
chica mágica terca, llamada Amina, que podía calmar a los caballos con la mirada y parecía saber cuándo llegaría la fiebre. Estaba leyendo una saga generacional de poder oculto reprimido, poder que solo había estado esperando, mordiéndose el tiempo hasta que fue demasiado lejos. Con Holloway muerto, Elias tuvo que contratar un nuevo capataz, pero el cargo se había hecho una reputación. El único hombre que pudo encontrar lo suficientemente desesperado como para tomarlo fue un tipo nervioso, con cara de comadreja, de Georgia, llamado Keatinden. Keatinden era una bestia diferente a Holloway. Holloway era un animal que reinaba con los puños. Keatinden era un cobarde y, como todos los cobardes, cruel en formas mezquinas y furtivas. Tenía miedo de los peones ahora extrañamente seguros de sí mismos, por lo que descargó su furia en los criados. Se obsesionó con una joven sirvienta llamada Sara, de quizás 15 años. La atrapaba en los armarios de ropa de cama. La tocaba cuando creía que nadie la observaba. Le dejaba regalitos, una cinta robada, un trozo de caramelo que ella tenía demasiado miedo de rechazar. Elias lo observó, lo supo y no hizo nada. No era asunto suyo, se dijo a sí mismo. Era la manera del mundo. Se había transformado en Marcus Peyton, mirando hacia otro lado, favoreciendo la no acción. Había reprobado la prueba, y ahora las escalas debían equilibrarse. Sarah, impotente y sin nadie a quien acudir, ciertamente no a su amo, hizo lo que todos en Blackwood acudían a hacer ahora. Acudió a Dellin. Elias, desde su estudio, vio a la chica escabullirse fuera de la casa al anochecer y dirigirse a la cabaña al lado del pantano. Estuvo dentro casi 1 hora. Cuando salió, ya no estaba llorando. Estaba tranquila, decidida, pero Elias vio que llevaba algo en la mano. La abordó cuando volvió a la cocina. «¿Qué te dio?», exigió, tomando el brazo de la chica. Sara abrió la mano. No era veneno, no era un cuchillo. Era una muñequita toscamente tejida con fibras de palmito e hilo negro, con un solo hueso afilado de pollo atravesado en el centro. «¿Para qué?», dijo Elias, su voz temblando. Sara lo miró a los ojos, su rostro juvenil envejecido con un conocimiento horrible del mundo de los adultos. «No, para mí», murmuró. «Es para él». Ella dijo que lo colocara en su cama. Dijo que calmará su mente. Elías sintió un escalofrío helado por la espalda. Sabía lo que venía, conocía el patrón y sabía que no podía detenerlo. El derrumbe del señor Keatinden fue más rápido que el de Julian Peyton, pero no menos aterrador. No se quejó de bichos, se quejó de ella. Empezó a jurar que Delaine estaba en su habitación por la noche. No la chica, alucinaba, su sombra. Decía que se despertaba y veía su sombra en la pared, alargada y distorsionada, mirándolo. Entonces empezó a escuchar cosas. Dijo que Sara le estaba susurrando, su voz saliendo de dentro de las paredes, diciéndole lo que había hecho, diciéndole lo que merecía. Cubrió sus ventanas, oscureció sus oídos con algodón, pero no funcionó. No, claro que no, porque la sombra no estaba en la pared y los susurros no estaban en la habitación. Estaban en su mente. Delaine no había envenenado su cuerpo, había envenenado su mente. Le había dado voz a su culpa y ahora lo estaba volviendo loco. Era un hombre atormentado, no por un fantasma, sino por su propio pecado. ¿Puede creerlo? Estar tan asustado no de un fantasma, sino de su propio recuerdo. Keatinden duró 6 días. Al 7º día
no estaba en el desayuno. Elías, con el corazón de hielo en el pecho, sabía dónde estaría. No lo halló en su cuarto sellado, lo halló en el pantano, no lejos del jardín de Delin. Crittenden se había colgado de la rama de un ciprés enorme y muy viejo. Había utilizado su propio cinturón de cuero. Suicidio, dictaminaría más tarde el forense de Beaufort. Un caso evidente de fiebre cerebral por aislamiento y calor. Pero cuando Elías observó la escena, se dio cuenta. Al pie del árbol, medio cubierta de lodo, yacía la pequeña muñeca de palmito. Y estando Elías allí, oyó un sonido. Era Delin tarareando su canción sin melodía mientras cosechaba hierbas de su jardín, a no más de 50 yardas de distancia. Ella no había matado a Crittenden, solo le había mostrado la puerta, y su propia culpa, potenciada por su magia de apaciguamiento, lo había empujado a atravesarla. La joven Sarah fue reubicada en la lavandería, lejos de la casa principal. Nunca más lo mencionó, pero ella, como todos los demás, ahora estaba en deuda con Delphine, no por miedo, sino por una oscura e inquebrantable gratitud. Esto era demasiado. Los accidentes, los suicidios. Esto no era una maldición, era una purga. Elías, en un arranque de furia y miedo acumulado durante 9 meses, explotó. Tomó un farol y su revólver y salió furioso de la casa, dirigiéndose a la cabaña de Delphine junto al pantano. Él era el dueño, esta era su tierra, él tendría explicaciones. Abrió la puerta de una patada. «¿Dónde estás, bruja?», gritó. Pero la cabaña estaba vacía. Ella no estaba presente y comprendió con un escalofrío que no era una casa, era un santuario. Huele a hierbas raras, a tierra y a ozono. Hierbas secas y huesos colgaban de las vigas. Viales de líquidos oscuros y cosas pálidas flotando en ellos se alineaban en los estantes. Y sobre una mesita rústica en el centro de la estancia, un libro. Era un voluminoso libro de contabilidad encuadernado en cuero. Elías lo atrapó, esperando hallar su lista de venenos, sus confesiones. Lo abrió y la sangre se le congeló. Era un diario distorsionado, era un cuaderno de bocetos, páginas y más páginas de dibujos a carboncillo increíblemente hábiles y horribles. Había una imagen de Julian Peyton, su rostro distorsionado, arañándose la piel. Había una imagen del caballo, con los ojos abiertos y blancos, pisoteando a Holloway. Era Crittenden, con la cara hundida, un cinturón en la mano. Y entonces, Elías pasó la página. Era la última ilustración del libro. Era un nuevo boceto apenas iniciado, el contorno tenue. Era un retrato de la casa principal, de su estudio, de él. «No está terminado», dijo una voz en la puerta. Delin estaba de pie, su figura recortada contra el sol poniente. No estaba enojada, no estaba asustada. Se veía triste, como un niño que reprobó un examen fácil. «¿Qué es esto?», susurró Elías, su mano temblando, señalando el dibujo de sí mismo. «¿Qué hiciste?». Delphine entró en la cabaña, pasó a su lado y encendió una vela. «Lo que hice», dijo su voz, imposiblemente suave, «no es nada, amo Thorn. He oído. La tierra, esta tierra, llora. Está enferma. Está enferma por la sangre que se ha derramado sobre ella. Está harta de la codicia de los hombres como Peyton, de la crueldad de los hombres como Holloway, de la debilidad de los hombres como Crittenden». Se giró para mirarlo, sus ojos brillando a la luz de las velas.
No soy una bruja, dijo. Soy una sanadora. Y como toda sanadora, cuando veo una enfermedad, una infección, tengo que limpiarla. Debo arrancarla de raíz para que la tierra sane. Elías sintió que sus rodillas flaqueaban. Estaba en la guarida de un depredador que lo consideraba la enfermedad. «Tú los mataste», resolló. «No», dijo ella, negando con la cabeza. «Sus propias iniquidades mataron. Yo solo les abrí los ojos». Le dijo todo, no como una confesión, sino como una lección. Julian Peyton dijo, pensó que podía tomar cualquier cosa, pensó que mi cuerpo era suyo, como la tierra. Así que le di algo suyo de vuelta, su mente. Le preparé un poco de té de un hongo que crece en el ciprés. Abre la mente, te sensibiliza. Y entonces le insinué que los bichos que detestaba ya estaban dentro de él. Su propio orgullo, su propio miedo del mundo, eso lo mató. Mencionó a Holloway. Él pensaba que su poder venía del látigo, de la destrucción de cuerpos. Así que le mostré un poder superior. No espanté su caballo, le hablé. Le recordé su ferocidad, le recordé que era un depredador, no una presa. El caballo asintió sencillamente. Y por último, Crittenden. Era el más débil, dijo con un suspiro. Quería un alma, corromper algo limpio. Así que le di un punto, la muñeca. Le dije a Sara que calmara su mente y lo hizo. Calmó todo menos su culpa. No tuve que susurrar en sus muros, su propio corazón lo gritaba. Solo le di voz. Ella se acercó y Elías se encogió, su espalda chocando contra la pared de frascos. Había llegado con una pistola, un amo dispuesto a hacer justicia, y ahora estaba acobardado como un niño, dándose cuenta de que nunca, ni por un momento, había tenido el control. Elías finalmente habló, su voz un susurro seco y agrietado. «¿Y yo?», dijo, señalando el boceto incompleto. «¿Soy parte de la enfermedad?» Delfín inclinó la cabeza. Considerándolo, fue el momento más aterrador de su vida. Estaba en juicio. «Eres diferente», dijo despacio. «No eres malo como Julián. No eres un cerdo como Peyton. Estás vacío. No crees en nada más que en números en una página. Nosotros te vemos como un agente, la tierra como un recurso. No maltratas la tierra, amo Thorn, la usas. Eres una sanguijuela culta, pero una sanguijuela». Señaló el dibujo. «Eso», dijo, «queda en tus manos». El dibujo no es adivinación, es diagnóstico. Una enfermedad puede sanarse o puede limpiarse. Has visto cómo limpio. La amenaza no era una amenaza, era una promesa, una elección. O cambias tu naturaleza, o yo cambiaré la tuya. No eres la enfermedad, dijo su voz en un susurro, pero la estás alimentando. Deja de alimentarla o te detendré. Elías Thorn salió corriendo de la cabaña. Corrió de regreso a la casa principal. Cerró con llave la puerta de su estudio y se dejó caer en su silla con el cuaderno de bocetos en sus manos. Era un esclavo que era amo. Era un hombre con todo el poder legal y sin poder. Estaba absolutamente en jaque mate. Consideró sus opciones sinceramente. ¿Qué harías tú? No podía venderla. ¿Quién la compraría? La noticia ya debía estar por todo el condado, y aunque encontrase a un tratante, sabía con certeza que no se quedaría a la deriva, volvería.
No podía matarla. No solo porque le tenía miedo, sino porque toda la plantación lo tomaría como un acto de guerra. Sus tierras arderían, su hogar se derrumbaría, los esclavos se rebelarían, no por libertad, sino por venganza en nombre de su protectora oscura, y no podía irse. Toda la riqueza familiar, su herencia del norte, estaba ligada a Blackwood. La tierra, la casa, las posesiones, ahora sus fieles y leales partidarios. Estaba atrapado. Era un fantasma en su propia casa. Era Marcus Peyton en su silla, esperando el final. Los 2 meses siguientes los vivió en un suspenso de terror. Dejó de mandar, dejó de revisar campos, solo estaba. Bebía, leía sus periódicos de Boston, sus manos temblando mientras veía al país desgarrarse. Pero la huerta estaba mejor que nunca. Sin amo, los esclavos se organizaron. Delfín, desde su cabaña, reinaba en la sombra. Se trabajaba, se llenaban las cuotas, las enfermedades eran escasas. Los accidentes se detuvieron porque no había nadie a quien contrapesar las estadísticas. La tierra estaba en paz. Era tal vez la única plantación en Carolina del Sur que estaba en paz. Una paz pagada con sangre y horror, pero paz al fin. Elias la miraba a veces desde su ventana. Observaba a Adeline moverse entre los trabajadores, no como una esclava, sino como una ministra, una sacerdotisa oscura cuidando de su Grey. Le temían, sí, pero también la amaban. Ella era la que había limpiado la tierra, la que les había traído justicia de la única manera que conocía. En 1861 los cañones abrieron fuego contra Fort Sumter. La guerra que Elías había leído ahora estaba presente. El cerco de la Unión se apretó alrededor de Charleston y las islas del mar. La economía que había mantenido a los hacendados se derrumbó. Arroz, algodón, nada. Elias Thorne estaba en el papel, total y absolutamente arruinado, pero vivo, mientras que sus vecinos, hombres como Augustus Bogart, estaban levantando regimientos y perdiendo a sus hijos en Manassas y Antietam. Elias se quedó solo. La guerra apenas rozó a Blackwood. No vinieron soldados, no vinieron saqueadores. Era como si la plantación estuviera oculta, defendida por una reputación más fuerte que cualquier ejército. Estaba roto, sí, pero estaba a salvo. Era el esclavo de un poder que... En 1863 llegaron finalmente las tropas de la Unión. No eran una fuerza de ataque, eran una fuerza de ocupación. Recorrieron la larga entrada de Blackwood, sus uniformes azules un destello de color sobre el verde. Un joven capitán de Massachusetts se desmontó y leyó a los esclavos reunidos que por virtud de la proclamación de emancipación eran libres. Un aplauso lento se elevó. No fue la celebración que el capitán esperaba. Fue un reconocimiento. Eran libres. Muchos tomaron sus humildes posesiones y partieron, dirigiéndose a las líneas de la Unión en busca de una nueva vida. Pero muchos se quedaron. Se reunieron. Esperaron. Elias miraba desde la veranda, un espectro en su propia existencia. El capitán se acercó a él. «Señor Thorne», dijo, «esta granja ahora está en manos de la Unión. Está en arresto domiciliario». Elias solo asintió, vacío. Y entonces llegó Delfín. Caminó desde su cabaña, más allá de los esclavos, más allá de los soldados, y subió directamente los escalones de la casa principal. Nunca en sus años en Blackwood había pisado la veranda. Lo hizo ahora. Se acercó a Elias. El capitán de la Unión parecía desconcertado.
¿Y usted, jovencita? Dijo, sin malicia. Está libre, puede irse. Delfín miró al capitán, a Elias, y sonrió. No su sonrisa tenue y escalofriante, una sonrisa real, amplia y radiante. Siempre fui libre, dijo. Luego se giró hacia Elías. Era un hombre destrozado. Su fortuna se había esfumado, su propiedad había sido confiscada, su tierra liberada. No tenía nada. Después de todo, era tan impotente como ella lo había sido en ese bloque de subastas. Él la miró con los ojos vacíos. ¿Qué vas a hacer ahora?, susurró. Delfín observó por encima de los campos a su gente, a su hogar. Haré lo que siempre hago, dijo. Curaré, instruiré, desestabilizaré. La guerra ha generado tantas nuevas deudas. Se giró y pasó a su lado, entrando en la casa principal, su casa. Entró en su estudio, la habitación en la que había sido concebida, la habitación de su supuesto poder. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Esta era su tierra, este era su hogar. Siempre lo había sido. Elias era el que estaba invadiendo. Esta nunca fue solo una historia sobre una plantación encantada. Nunca se trató de un tipo o una chica. Fue una mirada a la forma en que realmente funciona el poder. Elias Thorne pensaba que el poder emanaba del dinero, de la ley, de los títulos y del cañón de una pistola. Se sentía dueño porque un papel así lo decía. Lo que Delane le mostró, lo que les mostró a todos, es que el verdadero poder, el duradero, emana de otra parte. Nace del conocimiento, nace de la necesidad, nace de la tierra y nace de la voluntad absoluta e inquebrantable de utilizar ese conocimiento. Los amos creyeron que eran dueños porque eran dueños de los cuerpos de sus esclavos, pero nunca, ni por un instante, fueron dueños de sus mentes. Y en esas mentes se estaba guardando una magia más antigua y profunda, una magia de justicia, de equilibrio, de venganza tan lenta e inevitable como el pantano mismo.